invitando a que nos estemos ubicando en 2 de Samuel, capítulo 15, porque vamos a hablar acerca de unos espíritus, y quiero que usted entienda esto en el mundo espiritual. No estamos haciendo señalamientos de persona alguna, pero como le decía al principio, si el enemigo quiere destruir un liderazgo, va a usar un vaso. ¿Y dónde se va a meter el enemigo? El enemigo siempre ha tomado la mente de las personas que están muy cercanas a los líderes, porque el enemigo le gusta derribar los líderes por el lado del sentimiento, por el lado del éxito. Y eso toda la vida lo hemos visto a través de la escritura en los grandes hombres. ¿Cómo cayó Sansón? Por un sentimiento con una mujer. ¿Cómo cayó David? Por un sentimiento hacia una mujer. ¿Cómo cayó un pueblo y pereció en el desierto? Había un espíritu, un hombre llamado Coré, un espíritu que habitaba en él de división y causó caos entre la población, y Moisés habla al Señor y le dice, bueno, hagamos ofrenda a Dios mañana, porque era de la tribu de los levitas. Coré era de los sacerdotes, pero era un hombre que no se sujetaba a las autoridades y no quería que Moisés estuviese por encima de él. Entonces Moisés, orándole a Dios, Dios le dice, bueno, hagamos algo, mañana presentemos incienso delante de Dios, y al que Dios escoja, bueno, ese anda bien. Bueno, sabemos que la balanza se inclinó hacia Moisés, porque Dios es un Dios de orden, y si Dios llamó a Moisés, levantó a Moisés, Dios iba a respaldar a Moisés. En este caso tenemos una hermana pastora, si Dios la llamó a ella y si ella está pastoreando es porque a Dios le plació. Amén. Entonces Dios la va a respaldar es a ella. Amén. Amén. Cualquiera que se levante en contra de ella tiene un espíritu divisor, un espíritu llamado Coré. Pero vemos también un reinado llamado David, un rey. ¿Cómo el enemigo quería derribar a David? Bueno, un espíritu contrario se apoderó de un hijo de él llamado Absalón, también quiso dividirle el reinado. Entonces la cosa va más allá, porque todo pinta bonito, ya la gente está viendo el impacto que está pasando en la iglesia, se está viendo lo bueno, está haciendo sonar a la iglesia, y esto ha causado un caos en el mundo espiritual. Entonces el enemigo quiere derribar a los líderes, ¿y por dónde se le va a meter? Por los costados, por los sentimientos. Sí lo permitimos, pero si le ponemos un cercado, hermano, Dios nunca ha perdido. Ni perderá, porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios que siempre ha sido victorioso. Amén. Y Él mismo es el que pelea, hermano. ¿Que nos duele? Sí. Porque el enemigo, hermano, no se nos va a meter con el enemigo, se nos va a meter con gente muy querida. Es allí donde Él toma posición. Jezabel, ¿cómo entró en Israel? Bueno, un rey llamado Acá se dejó seducir, y ella tomaba la autoridad del rey y hacía lo que le daba la gana, no se sujetaba. Yo no sé si usted entiende, pero toda persona que no tiene sujeción está del lado de las tinieblas. Hayan unas decisiones que se den con líderes, nos guste o no nos guste, hay que sujetarnos. Y es amén. Amén. Si está mal, Dios dará cuenta con la persona que está al frente, pero es Dios y la persona. Nosotros no somos quienes para estar en contra de alguien que Dios estableció, porque eso se llama rebeldía, y el enemigo lo derribaron del cielo por ser rebelde. Entonces, ¿cuál es la primera característica de una persona que tiene un principado de división? Que va a tratar de arrastrar gente. Así trabaja las tinieblas. Entonces, ya ubicados, estamos ubicados allí en 2 de Samuel, capítulo 15. Amén. Vamos a leer entonces palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Veamos las características, a lo mejor ya usted lo sabe, y si incluye más, y si no lo sabía, bueno, va a decir, wow, cómo trabaja el enemigo. Es astuto. Leemos entonces palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón,
¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Vamos a orar y después entramos allí en lo que es la meditación de la palabra. Amén. Vos soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, te glorifica, Señor. Te damos gracias porque tú eres grande y eres bueno, Señor. Gracias, Padre amado de la gloria, porque nos permites una vez más entrar en tu casa de oración. Reconocemos, Señor, delante de ti que somos vasos de barro, que tenemos una lucha constante día a día con nosotros mismos, Señor, que tenemos que obligar, Padre amado de la gloria, nuestras emociones a sujetarse y poder decir lo que Jesús dijo, Padre amado de la gloria, en el monte de los olivos: hágase de ti, Señor, oh Padre amado de la gloria, tu voluntad, aunque sea amarga, aunque sea el proceso fuerte. Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Sujetos estamos a ti y creemos que tú eres nuestro dueño, Señor. Por eso creemos que nos vas a hablar, nos vas a corregir y nos vas a alertar en esta hermosa noche por medio de tu palabra. Amén, Señor, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Lo que no entienda puede preguntarlo. Es bastante extenso el tema, profundo, pero a la vez es claro. Amén. Veamos quién era Absalón. Para poder entrar allí, primeramente en el preámbulo, tenemos que entender que Absalón era uno de los hijos del rey David. Y para nadie es un secreto que David era un hombre muy fiero. David era un hombre que tuvo muchas mujeres y tuvo muchos hijos. Pero Dios pone en el reinado a quien Él quiere. David podía poner a quien él quisiera, pero David era un hombre que tenía el oído muy audible a Dios, y como Dios llamó a David, Dios le hablaba a David. El líder no necesita que le manden mensajeros. Cuando el líder lo puso Dios, Dios habla con el líder cara a cara. A no ser que el líder esté mal. Entonces, un líder que acepte que otro le esté mandando recado con Dios, puede ser confirmación sí, pero que le dé seguridad a otro de que Dios le mandó un recado, todavía no ha entendido quién lo llamó y para qué lo llamó. Porque si Dios me manda un recado y yo estoy al frente de algo, quiere decir que ando mal y ya Dios no me habla. ¿O no es así? Hermano, Dios habla siempre con las cabezas. Dios siempre habla con lo que Él ha establecido en un lugar. Pero a veces, por nuestras emociones, por nuestro sentimentalismo, el enemigo siempre ha atacado la mente del hombre por medio del que uno más ama. Siempre el enemigo sabe y conoce y entiende que nuestro lado más débil quizás es la esposa, el que tiene esposa, o en este caso la esposa del esposo o el hijo. Siempre habrá, el enemigo buscará y se valdrá de algo para golpearle sus emociones, porque el enemigo dirá: bueno, no lo puedo hacer que se pierda, pero le voy a amargar la vida. Y el enemigo se goza, hermano, cuando nos ve tristes, arrinconados, y nos ve así: esito yo, ¿y dónde estará mi Dios? El enemigo se burla. Pero cuando usted le da gloria a Dios en medio del proceso, cuando usted alaba a Dios y dice: Señor, tú eres quien pelea por tu iglesia, porque la iglesia es tuya, yo simplemente soy un vaso de barro que estoy allí, Señor, y que aún necesito ser restaurado por ti. ¿Quién podrá pelear contra ti y ganar? Le aseguro, hermano, que el que le haga frente a usted enseguida Dios lo derriba. Pero cuando nosotros empezamos a defendernos, Dios automáticamente se aparta hasta que a nosotros se nos agote la fuerza. Cuando termina nuestra fuerza, Dios dice: ahí empiezo yo. Y yo me preguntaba: ¿por qué, Señor, tú permites que pasen tantas cosas a los líderes? Y es porque para poder ver la gloria de Dios tenemos que aprender a sujetar nuestras emociones. Tenemos que aprender a bendecir a los que nos maldicen. Tenemos que aprender a llamar las cosas que no son como que si fueran. Y yo admiro, yo digo verdaderamente, Moisés era un hombre manso. Porque cuántas cosas no hacía un pueblo, más de 3 millones de personas, hermano. Si en una congregación a veces hay 40 y los pastores se quieren arrancar los pelos, imagínense 3.400.000 personas y todas le llevaban el problema, era Moisés. Mira, tanto era el problema con Moisés que su suegro Jetro, un hombre que no era ni siquiera judío, le dijo: Moisés, te va a matar el estrés. Delega gente que tenga un espíritu diferente, que tenga sabiduría, conocimiento, que tenga respaldo y que se encarguen de lo más pequeño, y los asuntos graves los arreglas tú.
Yo digo, ¿en qué momento tenía intimidad Moisés si 3.400.000 personas diariamente, cada día iban en la semana a decirle, Moisés, mi mujer no se quiere sujetar. Moisés, mi hijo, mira cómo anda. Y yo decía, ¿en qué momento tenía vida Moisés? Ahora, ¿será que Dios no tiene el control de los líderes y dice, mire, vengan acá, aprendan a tirar sus cargas sobre mí? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso se lo habló Jesús, fue a los apóstoles, a los discípulos, y le dijo, no se carguen de tantos problemas porque el enemigo los quiere matar, porque el ACV, porque tanto pastor enfermo, porque se agarran las cargas, hermano. Ahora la pregunta es, ¿la carga es suya o es de Cristo? De Cristo. ¿Y por qué la agarramos? ¿Verdad? Es una cuestión de lógica y una preocupación. Y oye, Señor, que ya viene esto, que no ha aparecido aquello. Y cuando el Señor viene a ver en 2 días, le armó todo esto a la pastora y quedó así. Y yo tenía 4 meses sufriendo porque no veía ni un bolívar. Hermano, Dios se provee. ¿O no se provee Dios de a sí mismo? Abraham, cuando iba a subir, Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Abraham dijo, y aún Isaac siendo niño conocía a Dios y le dijo, Dios se proveerá a sí mismo. ¿Será que Dios se provee o no se provee a sí mismo? Hermano, y nosotros nos preocupamos, nos estresamos y atrasamos lo que Dios quiere hacer. Entonces, ya para entrar aquí en materia, entendemos que Absalón, dice la Biblia, que era un hombre muy hermoso en cuanto a parecer y tenía un buen léxico. El enemigo que fue derribado de allá arriba habla muy bonito, es lisonjero y siempre va a tratar de seducirlo. Yo no sé si usted en algún momento, yo siempre cuento esto y hasta me da pena, y yo caí, hermano, en las manos de uno de esos que llaman charleros, de esos que consume y no venden a la mamá porque no pueden, pero es un espíritu que los tiene allí. Y un día yo estando en Guayana llegué y de repente llegó uno que conocía del barrio. Yo sabía la condición. El hombre me pintó pajaritos, hermano. Yo no era cristiano todavía. Y yo decía, pues es que me parece como que no. Pero bueno, ¿qué voy a perder? Hasta el sol de hoy lo estoy esperando. Pero tenía una labia para hablar y para seducir. Si no, pregúntele a los hombres sin vergüenza, a los mujeriegos, ¿por qué tienen tantas mujeres? Porque le llaman pico de plata, porque cómo hablan. ¿Y usted cree que es que el enemigo habla feo? No, hermano. El enemigo, usted está haciendo lo malo y le dice, lo estás haciendo bien. Todos pecamos. No importa, tú te arrodillas y Dios te perdona. Eso lo hace el enemigo para que tú te familiarices con el pecado y lo vuelvas una práctica. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y se puede estar sirviendo al enemigo y estar en la iglesia, sí. Y están engañados porque el príncipe de este mundo es padre de mentira. Es conocido como el padre de mentira. Imagínese si persona desinfluenciada con buen léxico lo engaña usted, ¿cuánto nomás si se le presenta el enemigo y le habla? ¿Lo podrá engañar o no lo podrá engañar? Sí, lo engaña. Sí, engañó a David, hermano. Engañó a hombres grandes de la Biblia. Engañó a Sansón. ¿Cómo lo engañó? Tomó la mente de Dalila y como la debilidad de Sansón era la mujer, le puso una mujer, yo sé que a él le gustan es así, se la puso ahí y lo adormeció y le empezaron a sobar la cabeza y el enemigo dijo, listo, ya lo tengo. Porque el enemigo buscará siempre la vuelta para tratar de derribarlo, porque bruto no es. Lo que es rebelde. Pero es inteligente. Sí, pero más inteligente es Dios que lo creó. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo lo está trabajando el enemigo a usted y a mí? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo el enemigo quiere acercarse a nosotros para destruirnos? Porque el enemigo no va a decir te odio. El enemigo es hipócrita. El enemigo tiene características, el saber que por un lado te dice qué bendición, qué gran bendición tiene, y por otro lado te está clavando los puñales. Eso es principio de que está Jezabel o está Absalón por allí, operando en una persona, hermano. Ahora veamos, ¿usted cree que David no amaba a Absalón? Humanamente, ¿verdad que los padres siempre tienen una sobreprotección al hijo que es más desobediente? No me pregunte por qué, porque yo padre no soy todavía, terrenalmente, espiritualmente sí tengo hijos por ahí bastante.
pero terrenalmente, ¿por qué los padres siempre sobreprotegerán más al que está desprotegido? Y usted le pregunta y ellos dicen, es que nadie los quiere. Es que cuando yo no esté, aquellos se saben valer por sí mismos y en cualquier lado encajan. Pero yo sé que cuando yo no esté, a mis hijos nadie los quiere. ¿Y por qué no los quiere? Por la conducta, hermano. Pero en el sentimentalismo dice que el padre que alcahuetea al hijo lo hace bastardo, y luego más adelante es deshonra para el padre. Pero el padre que ama a su hijo lo castiga y lo disciplina. ¿Por qué están las cárceles llenas hoy en día? Por padres alcahuetes que alcahuetearon a sus hijos. ¿Por qué hay tantas mujeres con 12, 13 y 14 años embarazadas? Por madres alcahuetas que no velan dónde están las hijas. Pero si los padres se pararan y corrigieran cómo es, yo no digo que no pasara, pero pasara menos. Y ahora todo es éxito y excita, y se ha metido un espíritu de tolerancia, de tolerar lo malo, de llamar lo malo bueno y llamar lo bueno malo. Y lo decía Jeremías, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿No está viendo las niñas de 13 años? Tremendo. Y ya están. Ahora mire, yo digo esto, si la Biblia dice que la mujer debe vestirse decorosamente en una congregación, ¿qué hacen algunas hermanas con la falda más arriba de la rodilla? ¿Qué hacen las hermanas con ropa ceñida y vestida mostrando toda la figura? Y después los hermanos me están viendo, son carnales. No, tú eres una seductora que estás haciendo que los demás pequen. Porque está el débil en la fe, está el que viene del mundo y era mujeriego. Es verdad. Hermano, a mí me tocó a veces pararme de sillas porque estaba en algunas congregaciones y en ese tiempo visitaba la Libre y andaban unas con pantalones ceñidos. Cuando hacían así cargaban lo que usted llama, que conoce como dental. Y yo decía, no, ¿y quién alaba así? Así no se puede alabar, Señor. Y luchaba con la vista y no, yo vine fue a alabar a Dios, tenía que moverme de allí. Hermano, no puedes concentrarte. ¿Te acuerdas de un amigo con... Entonces, hombres también con ropa ceñida, que levantaban pesas y con la ropa ceñida y con pantalones pegados y cargados. ¿Y usted cree que la mujer también no se...? Lo que pasa es que disimula más. Pero tira el escáner. Se va el ojo. Y pecamos. Hace pecar a uno. Y el enemigo dice, claro, voy a llevarle un hombre que tenga cuerpo y que esté, y se lo pongo bien, bien pegadita la ropa para que las hermanas pequen. Eso lo hace el enemigo. Eso, hermano, así trabaja el enemigo para debilitarnos, para así poder que entren los demonios, que el Señor los reprenda. Amén. Y no tengamos una visión clara. Pero cuando uno se consagra, cuando uno ora, cuando uno se guarda, uno sabe que el demonio no va a venir en espíritu, va a venir dentro de una persona y usted lo ve. Que usted no lo eche fuera si no se manifiesta. Eso es porque Dios dice, cálmate. Pero usted cree que ganas no nos han dado de pararnos y llegará el momento en que el Señor diga, en lo que se manifieste, hazla libre. Porque una persona que tenga odio y rencor en su corazón no puede tener a Dios, hermano. No. Si no, la Biblia se equivoca. Sí. Dios es amor. Una persona que diga yo odio, no puede estar Dios allí. No. Porque Dios es amor. Entonces vea lo que pasó. Dice que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Yo quiero que usted le meta la lupa a este pedacito aquí, porque Absalón se paraba y conocía el camino de donde estaba el rey. Pero ¿qué hacía Absalón? Absalón sabía cuando venían personas a consultar al rey por algún problema, que el rey era su padre. ¿Cómo no va a conocer Absalón a su papá y cómo se movía? Y cualquiera que lo viera, lo pasaba por desapercibido porque decían, no, es el hijo del rey.
Y dice que este hombre, cuando veía que venía la gente a consultar al rey, antes de que llegaran al rey, él los confrontaba y los palabreaba. Y le decían, ¿de dónde vienen? No, de tal sitio. ¿De dónde somos? Somos de la tribu de Israel. ¿Qué problema tienen? No, tenemos este problema. Ah, ok, tienen este problema. Y los aconsejaba. No sé si está captando. Cuando alguien está al frente, ¿a quién es que tiene que contársele los problemas? Y si va alguien sin consultar al líder y se mete en las casas a aconsejar antes de que llegue la noticia, ¿qué espíritu se está moviendo? Chisme. Y este Absalón lo que hacía era que con palabras lisonjeras se ganaba a las personas porque quería dar un golpe de estado, quería el reinado de su padre. Por eso no te fíes de los que están a tu lado. Porque Absalón vivía dentro de la casa del rey. Era hijo del rey, pero no le gustaba que lo mandaran. Le gustaba tener el dominio. ¿Usted quiere saber rápidamente cómo ese espíritu opera? Denle un poquito de poder nada más. Déjelo 3 días gobernando y después usted me dice cómo se comporta. Le echa a perder todo lo que usted hizo en 3 días. En 3 días, pero vea que fue algo premeditado lo que estaba haciendo el enemigo a través de Absalón. Porque eso no duró un día. Venía trabajando y quizá David estaba inocente porque David veía a Absalón como su hijo. Quizá el líder ve a la persona como su mano derecha, pero no sabe lo que está maquinando el enemigo a través de ese vaso. Porque así trabaja el enemigo. El enemigo para golpear a ella no la va a golpear con el de la cola. Él le interesa son los de arriba porque están al lado. Usted no está entendiendo ahora que a él le gustan son las personas que se quieren tener autoridad. Por eso, hermano, que el que sabe haga como que no sabe nada. Y veamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el 3: entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Vea, pero mira lo que hablaba mal de su padre o no hablaba mal de su padre. Absalón, porque vea, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Quién era el rey? No era David. ¿Y quién era Absalón? No era su hijo. En vez, mire, el buen hijo, aunque el padre lo amoneste, habla bien de su padre y lo defiende. Pero el que no es hijo y el que anda atrás de la cabeza del padre, habla mal del padre a sus espaldas. Yo una vez escuché un testimonio de un pastor de muchos años y me dijo, mire hermano, eso fue de culto de ministros. Y no había nuevo creyente, no había nadie ahí, hermano, puro ministro. Y yo estaba nuevo, yo le digo al pastor, ¿por qué me trajiste para acá, hermano? Si yo todavía estoy comenzando, usted haga silencio, usted venga, usted es líder. Todavía no, pero tiene que ir aprendiendo. Y yo me senté al lado de él, era mi pastor. Y yo me sujetaba, y el hombre empezó a hablar y dijo, mire hermano, la lealtad es algo que se prueba. El líder, para poner a alguien al lado, primero tiene que probarlo. Tiene que saber, usted sabe cómo lo prueba. Usted que tiene al lado, amonéstelo. Si él se queda ahí, es fiel con usted, después te lo pone en el lugar. Pero si usted siempre le dice que sí a todo lo que él dice, el día que usted lo amoneste, se revela contra usted. Gloria. Y yo quería decir que, oye, le dije al pastor mío al lado, no me cuadra lo que está diciendo ese varón. Y él me decía, tú no entiendes todavía, pero más adelante entenderás. Y yo le decía, ¿qué está diciendo que tú me amonestes? Porque yo lo veía, no sé si usted canta, yo como niño veía al pastor y le decía, no lo oiga, ¿por qué me vas a molestar a mí? Y el pastor me decía, tú no entiendes, varón. Es que las cosas del reino hay que ser probados por el fuego. El que permanece en el fuego, ese es de Dios. El que no es de Dios, lo saca el mismo Dios, varón. Y yo decía, no me cuadra todavía, pastor. Porque yo sentía que el pastor tenía en algún momento que amonestarme a mí injustamente para ver si yo era fiel a él. Y ese día llegó. Y fui amonestado, hermano. Y aún así, hermano,
no pasé la prueba. No quedé en contra de él, no quedé como enemigo, pero me fui. Y entonces Dios me intensificó la prueba donde yo me fui. Y me lo puso más fuerte todavía. Y cuando estaba por allá golpeado, me tocó volver a mi papá espiritual. Y fue el que me vendó. Y fue el que me sobó y me dijo, ¿para qué te moviste? Porque los golpes enseñan a que uno después vuelva de donde uno salió. Y aquel hombre lloró como un niño, hermano. Yo nunca había visto un pastor llorando tanto por una oveja cuando ese hombre me abrazó y me dijo, tenías que pasar por allí, hijo, pero te fuese sido más fácil que te quedaras al lado de mí. Yo estaba para vendarte, yo estaba para ayudarte. Fuiste allá y no fuiste considerado hijo. Pero yo era un rebelde. Eso estaba en mí. Y la rebeldía fue que yo salí. Pero después me tocó volver. Pero aún aprendí, hermano. Y por eso es que cuando uno se para aquí a predicar, uno habla de su propia experiencia para que usted no cometa el error. Pero no lo ven así, lo ven es como que el hermano está señalando. No, hermano, son experiencias vividas. Porque el camino en el Señor es doloroso. Y vean que Absalón aquí, hermano, decía en el 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por qué? Por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, o negocien que yo les haría justicia. De otra manera, de una manera o de otra, lo que estaba diciendo Absalón era todo el que llegaba a él ganándoselo. Porque él sabía que más adelante tenía que enfrentar a su padre David, y no era cualquiera, David era fiero. David, y los que andaban con David, hermano, eran unos hombres que, bueno, hubo uno que se le quedó la espada en la mano y mató 600 hombres en una noche. Fue tanta la pelea y tanto que peleó que dice que la espada se quedó pegada en la mano de aquel hombre. Entonces imagínense si David tenía visión para rodearse de gente, de buenos escuderos o no. Principios del reino, el líder se rodea de buenos escuderos, hombres que usen la espada bien. A David para tocarlo tenías que tocar ese que mató 600. Pero cuando tú estás rodeado de gente que no sabe usar la espada, hermano, no tienen ni espada, no conocen ni Biblia. ¿Cómo te van a aconsejar si no conocen lo del reino, no conocen la palabra? Y el enemigo quiere quitarle los escuderos, los espadachines. Porque a qué le conviene a la pastora no es rodearse de gente que conozca Biblia. Porque todo el que llega, allá. Eso no lo dice la Biblia. ¿A quién le molesta el enemigo? Al espadachín, al que tiene el conocimiento, al que tiene la palabra. Porque un líder sin buena retaguardia es presa fácil, hermano. Ahora veamos. El 6 dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón ¿de quién? Israel. Entonces este espíritu, por eso le digo que no es bruto, lo primero que hacía este espíritu era tratar de ganarse el corazón del pueblo. Porque para poder golpear al líder tenía que ganarse al pueblo. ¿Y lo arrastra el pueblo o no lo arrastra? A mí, persona que venga de cualquier congregación o que venga de la misma, háblame mal del líder, yo enseguida no, te equivocaste conmigo. Eso no es principio de reino y yo no quiero lepra. Vámonos, fuera de aquí. Pero la persona que presta oído a estos espíritus, al rato está hablando mal del líder. ¿O no es así? Y usted ha visto a alguien que hable mal de los líderes bien. Compruébeme por la Biblia donde dice en la Biblia que usted tiene el derecho y la potestad de parte de Dios para hablar mal de los líderes que Dios ha puesto. Entonces no estás en el reino de los cielos, estás en un reino, pero de tiniebla, que también es espiritual. Y por eso vemos la sequía hoy en día en muchos lugares. Porque la murmuración, el enemigo sabe que si ese espíritu entra en una congregación, la murmuración, la crítica, el chisme, la congregación se ve en ruina, hermano. Yo pasé, me reservo el nombre, pero pasamos por una congregación y yo en el espíritu la había arruinada y la hermana también me dijo, oye, ¿qué pasó aquí? Yo le dije, no sé, debe ser el devorador que está ahí.
Porque se nota, hermano, en lo visible, en lo físico. Se ve cuando usted entra, siente una tristeza y como una frialdad en el lugar. Pero cuando se le está dando la gloria a Dios, usted entra en un lugar y usted siente corriente. Oye, ¿y qué pasa aquí? Este lugar es diferente porque está la presencia de Dios, porque Dios es santo. Pero si yo llego y me siento ahí a criticar, a murmurar, Dios no puede estar allí porque Dios es santo. No. Entonces yo tengo que cuidar la presencia de Dios en el lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Somos nosotros o no garantes de que Dios se manifieste aquí? Amén. Yo le decía a mi hermana María Román, creo que fue ella que le comenté, y le dije, usted va a ver los servicios cuando nosotros llega el músico primero y empieza a adorar y empieza a cantar antes que llegue la gente. Cuando la gente llega queda impactada y esa noche pasan milagros, esa noche pasan cosas porque se le dio el lugar a Dios primero y el enemigo no tiene entrada, hermano. Gloria a Dios. Así es. Pero hay que darle el lugar a Dios. Y vea el 7. Al cabo de qué, vea la paciencia. 4 años. ¿Y cuántos aniversarios cumplimos? 4. 4. Ah, bueno. Por ahí empiezan las coincidencias, no, las diosidades. Porque la Biblia es clara y yo no la escribí, tiene más de... Es más, este no era el mensaje. El mensaje me lo dio ahí el Señor. Yo iba a hablar en Romanos 12. Y sabe Dios que no miente. Y el Señor me dijo, no, ahí no, es aquí que vas a hablar. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué voy a decir? Yo te lo digo arriba. Amén. Dice, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que me prometió a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Usted está entendiendo? Dice que todas las tribus de Israel, en este caso podemos llevarlo a todas las iglesias de la comunidad. Ese espíritu se encarga de llevar malas noticias, de mal poner y de hacerse ver el bien, y después dice, cuando suenen las trompetas digan que ya ella no es más la pastora sino el personaje. Por eso le dije que iba más allá. Yo tenía rato lo viéndolo, pero no tenía autorización de hablar, abrir mi boca hasta hoy. Y yo creo que mi hermano William sí lo notó. Yo le dije, este espíritu está ahí. Y por eso desde que llegué no me traga ni me mastica, pero va a tener que tragarme y masticarme. Porque yo fui probado o no fui probado. Yo si fui así, yo otro salgo. Pero el Señor a mí me dijo, ¿para dónde vas tú? No, para ningún lado, Señor. Yo no me muevo si tú no me dices. Y yo aguantamos calladitos, ¿sí o no? ¿A quién más pusimos? No, ¿De quién hablamos mal? de ninguno. Ah, pero apenas le medio tocamos o le medio tocan algo a alguien y cómo se puso. ¿Qué hay dentro de esa persona, hermano? Porque de la abundancia del corazón habla. La boca. Mientras la tenían gobernando, claro, la tenía arriba, pero en lo que ella sin querer, Dios le da la orden y hace lo que tiene que hacer, fue probada y fue hallada falsa, fue hallado el peso falso y por algo Dios la desgaja. Pero aún está sentimentalismo. Porque aún David lloraba, hermano. Y esa mujer llora. Porque es la parte humana. Pero Dios no trabaja con lo humano, hermano. ¿Cómo hacemos? Dios cuando me dijo a mí que se iba a llevar a mi hermano, yo peleé, me revolqué y me dijo, ni que llores, ni que te revuelques, ya el decreto está listo. A los 15 días, como él me dijo, así pasó. Y le dije, Señor, tú eres tremendo, te fortalecí, levántate y sigue. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Que cuando te da una orden te la da y la cumple porque la cumple. Y no hay, hermano, quien le diga al Señor, ¿y por qué haces esto y por qué haces lo otro? Enseguida te dice, y peleará el barro con su hacedor. Lo que no entiendes ahorita lo entenderás después. Y ahí lo embroma uno. ¿Cómo pelea usted con Dios, pues? No. Y luego Dios te dice, y no soy yo dueño del vaso, y lo echo a perder cuando quiera y como quiera, y lo hago a mi manera y a mi forma, y habrá alguien que me diga algo. Yo, no, Señor, tú eres Dios. Mire, yo estoy hoy aquí, pero mañana si Dios quiere, Dios me guarde. Y quiere cambiarme, me cambia, y ¿quién dice que no?
Porque el hombre no quita, pero Dios da, pero Dios sí puede quitar. Porque Dios le dio reinado a Saúl, pero no se lo quitó David, se lo quitó el mismo Dios por desobediencia. Entonces el que es líder sabe que lo que Dios le dio no se lo quita a hombre. Mire, nunca, no piense que alguien le va a quitar algo, porque usted sabe que si fue Dios que lo puso, Dios lo respalda, Dios lo defiende y Dios le da la victoria, porque nadie puede tocar a alguien con Dios estableció. Es así, hermano. Son principios del reino, son principios, son códigos, que si Dios me dijo a mí que iba a hacer algo, lo va a hacer, hermano, aunque mis ojos vean lo contrario. Aunque el panorama se vea negro. Pero Dios en cualquier momento me sorprende y le dije, me volviste a sorprender, Señor, porque en verdad que a Él le gusta sorprendernos. ¿Qué padre no le gusta sorprender al hijo? ¿Verdad que sí? Le gusta llegarlo con la escondida. Así es Dios, yo veo a Dios así ahora. Y yo, Señor, tanto pidiéndole al Señor, calladito. Y de repente cuando llega el día menos pensado, me dice, mira papá lo que te prometí. Y yo brinco, gloria a Dios, gracias Señor, me diste lo que anhelaba. Pero en el momento de Él. Usted está viendo a Dios como Él se alegra cuando le entrega algo que Él se lo prometió. Pero tenemos que ser obedientes. Porque si Dios nos premia en la desobediencia, entonces dejaría de ser Dios. Porque Dios no premia al desobediente. Dios no puede premiar mal, hermano. Entonces dejaría de ser justo. Y no es que Dios no prometa, porque Dios habla a través de Jeremías y le dice, ve y dile al pueblo que si ellos están haciendo mal, pero si se volvieren de su mal camino, entonces yo me olvidaré de lo que hicieron y los restauraré y los pondré y los exaltaré. Pero dile a los que hacen lo bueno, que si se apartaren a lo malo, entonces me arrepentiré del bien que pensaba hacerle y vendrá mal sobre ellos. Entonces no es que Dios se contradice, es que nuestras acciones hacen que Dios cambie lo que dijo. Pero a veces el profeta falso, porque no se cumplió, no, porque Dios te dijo algo, te lo creíste antes de tiempo, entonces Dios te lo quita. Y te dice, no te lo voy a dar todavía. Porque si te asomé un pastorado y te dije algo y ya quisiste venir a tumbar a otra y a tumbar a todo el mundo, ¿cómo será si te pongo? ¿Es o no es? Hermano. Claro. Y yo, ahí es donde salimos o aprobados, pero la prueba es de Dios, hermano, no es de hombre. Dios a veces los usa para probar y uno ni cuenta. Y bueno, Señor, ¿cuándo me usaste? Él hace como quiere, hermano. Dios puede hasta usar una burra y llega ahí y nos habla. ¿O no dice la Biblia que a Balaam le habló una burra, hermano? ¿Ah? Yo me imagino a Balaam habiendo tanta gente, Señor, vas a usar una burra para hablarme. No es que tú eres tan cabezón y que no entiendes que tengo que usar un animal que hablarte para que sepa que soy yo. A veces Dios llega y te habla a través de los vasos limpios, de los profetas, de los maestros. Entonces no crees, Dios tiene que agarrar un brujo y hablarte y decirte, mira, así te dice el Señor, eres desobediente. Ay, me reprendió el brujo. No, no fue el brujo, fue Dios. Y tú dices, ¿Dios puede usar el brujo? Bueno, y no lo hizo Dios, pues. Ahora, una cosa es que se salve, ¿verdad? Pero Dios lo puede usar. Yo he visto a veces gente impía defendiendo la obra de Dios a capa y espada. Yo digo, bueno, y este no es mundano, ¿y por qué defiende la iglesia? Defendiendo la mano de los mismos cristianos que andan hablando mal de otros. Y dice, tú no eres cristiano porque andas chismeando del otro. Un mundano. Y yo, wow, varón, tú vas a ser cristiano. ¿Por qué? Porque estás defendiendo la obra. ¿Verdad que el enemigo no defiende la obra de Dios? No. Y hay impíos que tienen obras de justo y hay justos que tienen obras. Entonces, hermano, mire cómo sigue trabajando. Ya vamos a ir terminando. Esto es más extenso, pero después a medida vamos a ir características de cómo opera las tinieblas para tumbar un líder. Usted va a ver las características, eso se ve así. Se para en el aire. El 10 dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón, ¿cuánto? 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada.
Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de quién. De David. Es tan tremendo que se involucra con los que estaban con David. Y vea lo que sigue. De su ciudad de Galio. La conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mar sobre nosotros e hiera la ciudad a filo de espada. Dios mandó a David a correr. Pero ¿por qué David no quería enfrentar a Absalón? Porque era su hijo. Y yo entiendo esa parte en la parte de los líderes. A veces los líderes tienen que amonestar y hacer cosas con personas que aman. Y Dios está dando órdenes y se van en contra de Dios, porque el sentimiento humano, hermano, es difícil cuando Dios te dice algo que tú aprecias, hermano, tú despojarte de algo que a ti te agrada, es fuerte. Yo recuerdo una vez que yo tenía camisas bastante cuestiones y yo decía, no, yo te regalaba, pero la que más me gustaba fue que un día la vi y esta es la camisa mía, Señor, esta es la que, y me dijo, esta la vas a regalar. No, cualquiera menos esa, no, esa es la que vas a regalar, la que tú quieres, la que vas a dar, la que te cueste dolor. Y yo, tú te pasas, Señor, teniendo tantas para regalar, me vas a quitar la que a mí me gusta. Y decisiones que a veces Dios nos hace para probarnos. Y nosotros, hermanos, salimos reprobados por un sentimiento humano. Y Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios más bien nos manda a matar la carne, no las manda a matar. Dios no nos dice, háganse alianza con la carne y con los deseos, y éxito, y sóbense, y tápense. Y no, hermano. Dios dice, corregir lo que tengáis que corregir. Enderezaos, pues. Pero, hermano, nosotros a veces nos hacemos la vista gorda y nos pasan las cosas por el frente y nosotros no queremos ver. La madre, cuando ve un hijo haciendo lo malo, le dice a todo el mundo y ella dice que no, porque ese es su hijito, es el ángel. ¿A usted no le ha pasado eso? Que dentro de una familia hay un hijo terrible, rebelde, pero para todo el mundo es malo, pero para la mamá no, para la mamá es el ángel. Y usted habla, hermano, con la mamá y le dice, pero mira lo que está haciendo. Y habla con el papá y dice, no, bueno, el papá sí dice, no, este es un tremendo, pero la mamá siempre lo va a defender. La mamá siempre le dice al hijo más rebelde, es que ese es mi angelito, es que nadie lo quiere. Porque hay un nexo, porque hay sentimientos. Ahora, ¿dónde trabaja el enemigo para meternos en problemas con Dios? En los sentimientos, porque en lo que nosotros desobedecemos a Dios, nos vienen las consecuencias, hermano. Y David salió huyendo, y David tuvo que pagar cuadrante, porque no quería enfrentar la situación, no quería enfrentar a Absalón. A veces el problema está allí, no lo queremos enfrentar, pero Dios no nos llamó a nosotros cobardes, y David no era cobarde. David se le paró un gigante y lo derribó, pero no era su familia. Pero cuando el enemigo lo atacó por medio de su familia, el hombre se le aflojaron las piernas y dijo, no puedo levantarme contra los míos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es fuerte, ¿verdad que sí? Hermano, a veces mi hermano a veces anda en una condición que no es muy favorable. Y cuando lo veo así, hermano, me provoca agarrarlo. Y yo, ay, Señor, es que no es con mi carne, es con tu fuerza, es con el espíritu. Pero a veces me grita o le grita a mi mamá o me habla mal, hermano, y eso me sube y me baja. Y yo digo, ay, Señor, yo pasé esto ya hace años, me vas a volver a meter lo mismo. Que tengo que aprender de nuevo la misma prueba. Pero tengo que amarlo. Pero no lo puedo tapar. Y yo tengo que exhortarlo. Y tengo que hablarle verdades. Me dijo, tú eres duro. Usted sabe lo que es que mi mamá, si ya le he entregado a varios muchachos, y me dijo, ya me tiene hasta aquí, se lo entregué al Señor. Yo le, ay,
Mi mamá me dijo, yo me estoy parando en las madrugadas a orar por él. Si o lo convierte como es, o que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Tú sabes lo que es que una madre llegue a eso porque hay un ser que esté amargando vida dentro de una familia? Ahora, eso lo llevamos a la casa, pero dentro de la congregación, ¿será que Dios tenga que tomar extremos, cosas extremas, porque un solo ser o dos tengan perturbada toda una congregación? Si Dios tenga que pasar la espada, la va a pasar, hermano. La va a pasar. Si Dios tiene que meter la hacha, la va a meter, hermano. Porque Dios no va a permitir que su obra se la sabotee nadie. No. Aún yo tengo que predicar aquí con temor y decir, si me desvío yo también me cae a mí. Porque Dios no anda jugando, hermano. Y David estaba como que sabía que lo que tenían con él era fuerte. Y cuando le venían a hablar, me imagino, los espadachines, mira, tu hijo está alborotando al pueblo, rey. Mira, el pueblo se nos está viniendo encima, ¿qué hacemos, rey? Los hombres estaban esperando que David le diera la orden. Y él le decía, no, vamos a salir huyendo, vamos a salir escapando. Y aquellos hombres con las espadas en la mano, no, vámonos para enfrente, vamos a enfrentar. Y David, no. David más bien trataba como que, es que me bajan a matar muchachos. De aplacar. De aplacar, hermano, pero veamos, continuemos. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó al rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los céretros y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, geteo, ¿para qué venís tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Imagínate, aún se le estaba sumando gente que no era de Israel a David para pelear por una causa justa. Pero David no quería enfrentarlo. David era su hijo. Y si nosotros lo llevamos a lo terrenal, ¿sería usted capaz de enfrentar a su propio hijo? Es como fuerte, ¿verdad que sí? Y yo le digo, al Señor a veces nos mete en unas camisas de 11 varas que solamente Él. Porque yo creo que un padre terrenal, cuando corrige a un hijo y le golpea, cuando da la espalda está llorando más él que el hijo que golpeó. O no, a la cara se hace fuerte, pero después que lo golpea, oye, se va por allá a llorar que no lo ve el muchacho. No, hay que golpearlo, Señor, porque es parte de él. Entonces, cuando usted es alguien que ha estado con usted en el ministerio, cuando es alguien que ha andado con usted en las buenas, en las malas, y usted tiene que golpearlo, hermano, es como fuerte. Ella decía una palabra y nosotros pasamos por allí. Jesús pasó por allí. Judas se sentaba con él en la mesa y tuvo que traicionarlo. Pero no fue Judas, fue el Espíritu que operó en Judas. Pero Dios dijo algo, Jesús dijo algo. ¿Por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Entonces, hermano, Satanás no se va a meter en un corazón porque él quiera, es el que le abre la puerta. Y si el enemigo ha entrado en corazones es porque esos corazones le han abierto puertas al enemigo. ¿Y cómo le abren puertas? Rebelándose contra Dios. ¿Saúl terminó donde una divina o no? Porque ya Dios no le hablaba. Y me reservo lo que el Señor me habla, pero yo creo que ya Dios le está hablando también. Han terminado yendo a donde adivino. Han terminado yendo a donde adivinos, porque ya Dios no les habla. Entonces en el 18, capítulo 18, y con esto nos vamos, vea lo que dice. Muerte de Absalón. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y David
Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyésemos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey le dijo: yo haré lo que bien os parece. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 y 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo: traed benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey órdenes acerca de Absalón a todos los capitanes. O sea, Absalón estaba cayéndoles a tiros, Absalón estaba matándolo, y el rey todavía le dice: no le hagan nada. Por amor a mí, aunque él venga contra un ejército y los mate a casi todos ustedes, no le toquen ni un cabello. Hermano, si usted es guerrero en el Señor y usted le cae en espada, saque la espada. Y yo siempre he dicho esto es como una pelea espiritual. Si usted me va a lanzar a mí y se va a poner los guantes, estoy hablando de líder, dele por la palabra. Yo golpeé, yo me quedo callado, pero cuando yo suelte la mano y usted caiga, cállese, porque usted está golpeando adelante, ¿o no? Sí, aquí viene la parte. Entonces él viene como víctima, porque Jezabel es así. Jezabel derriba, destruye, hace desastre. Entonces cuando la golpea, viene y se hace la víctima, porque ve cuando la hieren, pero no ve cuando ella anda hiriendo todo. No, yo no quiero que vengan mal sobre mi vida, yo debo aprender a refrendar mi lengua. La Biblia dice: todo el que quiera vivir días buenos, apártese, refrende su lengua y apártese del mal. Si están viniendo males a mi vida es porque no estoy refrenando mi lengua. Y en un momento yo también fui lengua larga y también abrí la boca, y por eso tengo marcas, por eso tengo cicatrices en mi cuerpo, y me cuido porque lloré mucho. No vayan a decir santurrión, no, yo vengo de ahí. Yo también fui zarandeado, el enemigo también me usó en algún momento, yo también fui como un Saulo y perseguí, pero después me persiguieron a mí. Y cuando a mí me persiguen, yo me recuerdo y digo: yo también perseguí, Señor. Gloria a Dios por las persecuciones. No puedo pelear contigo porque yo también fui rebelde. No puedo, Señor, hacer frente, aunque puedo presentar defensa, pero pelea tú. Dios sabía, hermano, que David no iba a tocar a Absalón, y Dios tuvo que meter su mano. Y Dios amó tanto a los que andaban con David porque eran fieles, que permitió que ellos tampoco derribaran a Absalón. ¿Quién mató a Absalón? La naturaleza, ¿o no? Pero ¿quién usó la naturaleza? El mismo Dios. Dice que su cabellera, que era hermosa, se quedó guindado. Iba pasando y estaba un palo entre las horquetas, y ahí se quedó. Y ahí lo mató Dios. Entonces nosotros no tenemos necesidad, hermano. Ya terminamos, es más largo, pero ya terminamos. Nosotros no tenemos necesidad de pelear contra estos espíritus, porque Dios ya los venció. Amén. Porque Dios ya los derribó. Amén. Amén, gloria a Dios. Y nos da tristeza, pero si la persona continúa en lo mismo, hermano,